Sabemos que de nuestro trabajo dependen muchas vidas, y nuestros equipos asumen plenamente esta responsabilidad con un profundo compromiso cada día, sostuvo Dennis Muilenburg, presidente y CEO de Boeing, en un esperado comunicado público que difundió por distintos medios del mundo. Las trágicas pérdidas de los vuelos 302 de Ethiopian Airlines y 610 de Lion Air nos afectan a todos, uniendo a personas y países que comparten su dolor con las familias en duelo. Sentimos un gran pesar, y queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de los pasajeros y tripulaciones a bordo, afirmó el ejecutivo. En uno de los tramos más relevantes de su mensaje, Muilenburg confirmó que realizarán modificaciones en el polémico modelo 737 MAX, que habría repetido las mismas fallas en los dos accidentes. Basándonos en los hechos del accidente del vuelo 610 de Lion Air y en los datos que se vayan obteniendo en la investigación del accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines, estamos tomando medidas para garantizar plenamente la seguridad del 737 MAX. También comprendemos y lamentamos las dificultades que están causando a nuestros clientes y a los pasajeros que la flota de los 737 MAX permanezca en tierra. Y precisó: pronto llevaremos a cabo una actualización de software y la correspondiente formación para pilotos del 737 MAX, que abordará los problemas descubiertos tras la investigación del accidente del vuelo 610 de Lion Air. Por otro lado, Muilenburg expresó su apoyo a las pesquisas que realizan las autoridades para determinar las causas de los siniestros. Nos sumamos a los esfuerzos de nuestros clientes en las aerolíneas, reguladores internacionales y autoridades gubernamentales para apoyar las investigaciones en curso, comprender lo sucedido y ayudar a evitar futuras tragedias. Si bien el CEO de la compañía afirmó que la seguridad es un pilar esencial que comparten todos los empleados de Boeing, esta semana se difundió que la empresa cobraba un recargo para incluir a sus aviones dos instrumentos de seguridad que podrían haber ayudado a detectar fallas. Los Boeing 737 MAX que se estrellaron en Indonesia y en Etiopía carecían de esos dispositivos, por los que había que pagar un adicional, según reveló The New York Times. Una de las herramientas es el indicador de ángulo de ataque, que muestra lecturas de los sensores que registran si la nariz del avión está demasiado levantada y la bajan automáticamente, una de las potenciales claves de las dos tragedias. El otro agregado, llamado luz de desacuerdo, se activa si esos sensores están en desacuerdo entre sí. De acuerdo al periódico neoyorquino, dentro de las reformas que Boeing está incluyendo a sus 737 MAX para contener la crisis desatada por los accidentes, incorporaría la luz de desacuerdo a la versión estándar. El indicador de ángulo de ataque seguiría siendo opcional. El Congreso de Estados Unidos celebrará la próxima semana la primera audiencia sobre los accidentes del Boeing 737 MAX, a la que acudirán representantes del fabricante y autoridades de transporte.
Además, el FBI se sumó a la investigación, informaron medios estadounidenses. El senador republicano Ted Cruz convocó para el 27 de marzo la audiencia del Subcomité de Aviación y Espacio a la que acudirán 3 funcionarios de transporte, entre ellos el jefe de la Administración Federal de Aviación, FAA. Cruz quiere llevar adelante una segunda audiencia para interrogar a responsables de Boeing, así como a pilotos y otros miembros del sector, según un comunicado dado a conocer el miércoles. Más de 300 personas murieron en los 2 accidentes con 2 aviones 737 MAX 8 poco después de despegar, el primero de un vuelo de Lion Air en Indonesia en octubre, y el último este mes de Ethiopian Airlines. Boeing y la FAA están siendo investigados por el Departamento de Transporte por cómo se manejó la certificación del avión, especialmente del nuevo sistema de estabilización de vuelo conocido como MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System, que estuvo involucrado en el accidente de Lion Air de octubre. El FBI está asistiendo a las autoridades en esta investigación, informó USA Today. Los pilotos se quejaron de que no fueron informados sobre el nuevo sistema, que puede forzar al descenso del morro del avión si obtiene una lectura errónea de un sensor que hace que parezca que el avión corre riesgo de desestabilizarse. El comité escuchará la próxima semana al jefe interino de la FAA, Daniel Elway, así como al investigador jefe del Departamento de Transporte, Calvin Scovell, y al presidente de la Junta Nacional de Transporte, Robert Sumwalt. La FAA dijo el miércoles que revisará la información de las cajas negras del avión de Ethiopian Airlines apenas esté disponible. Entender las circunstancias que contribuyeron a este accidente es fundamental para desarrollar nuevas acciones y que el avión vuelva a estar en servicio, apuntó la FAA. Más sobre este tema. ¿Cómo fueron los últimos minutos en la cabina del Boeing 737 MAX que se estrelló en Indonesia? El héroe del milagro de Luzon criticó a Boeing y la FAA por negligentes. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó una auditoría del proceso de certificación del Boeing 737 MAX 8.